Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en esta nueva edición del House View Global. Hoy es jueves 11 de abril. Vamos a hacer hoy un house diferente a lo que venimos haciendo. Hoy me va a acompañar Sergio González, que es nuestro Head de Asset Management. Así que bueno, vamos a pilotearla entre los dos esta reunión, en la cual, como hacemos siempre, primero voy a dar un panorama de la historia que venimos contando en materia macroeconómica o cómo estuvieron los mercados en el último mes. Y después Sergio va a venir con las alternativas de inversión o soluciones financieras que estamos recomendando a los clientes. Así que, como hacemos siempre también, cualquier consulta que ustedes tengan la van haciendo a través del chat, y si no, en caso de que no surjan, recuerden que siempre en Perspectivas colgamos todo este contenido, e incluso esta vez va a ir acompañado con un paper en el cual vamos a explayarnos en cada uno de estos puntos. Así que no sé si Sergio me puedes escuchar, te doy la bienvenida formal. Sí, Martín, muchas gracias por el espacio y gracias a todos los que están del otro lado también. Bueno, bueno, gracias Sergio. Bueno, entonces arranco con como hacemos siempre, si no hay a compartir pantalla. Cualquier duda, Sergio, lo mismo te lo hago extensivo a vos. Cualquier cosa que creas que haya que profundizar el punto, me avisas, dale. Así que bueno, con esto voy arrancando. El título de esta presentación es Sin freno, es un poco provocativo y es un poco también reforzando los puntos que venimos haciendo en las últimas reuniones, en el cual seguimos destacando esta fortaleza que está teniendo la economía americana, que quedó muy lejos esos escenarios un poquito más, no sé si apocalípticos, pero sí mucho más conservadores en cuanto al crecimiento de Estados Unidos. Recuerden que el año pasado veníamos de escenarios de recesión, todo el mercado esperaba una fuerte caída en nivel de actividad, básicamente por la fuerte y rápida suba que habían tenido las tasas de interés de referencia. El mercado creía que la economía iba a sufrir este evento, y por eso planteaba cierta recesión y cierto disciplinamiento de la política monetaria de la Fed. Eso, como hemos venido destacando, no ocurrió. Después pasamos a un escenario en el cual se hablaba de un soft landing, que es hoy el consenso general. En este soft landing, que todos creen, o todos el consenso apunta a que la economía americana se va a ir enfriando, va a ir moderando este ritmo de crecimiento, y con eso también le va a permitir ir bajando la dinámica de precios. Y si no está el sesgo que nosotros estamos, en el cual la economía americana nos animamos a decir, no nos animamos del todo, perdón, a decirlo, pero una economía que no, ni siquiera está en ese soft landing, ¿no? Porque todos los datos que nosotros estamos viendo vienen con una economía que sigue muy pujante, y si hay desaceleración es una desaceleración muy amarreta o muy suave. Por lo tanto, el escenario sería un lento, muy lento soft landing, y por eso es que también la propia Fed ha revisado sus pronósticos de crecimiento al alza. Esa es la parte dulce de la presentación. La parte un poquito más amarga es lo que está pasando con los datos de inflación, algo que también hemos venido evangelizando en esta idea de que no va a ser fácil o no es fácil que los procesos inflacionarios se terminen de repente, y obviamente el mercado tiene que tener paciencia. Incluso hemos hecho algunos informes donde poníamos como que el mercado estaba muy ansioso, sobre todo lo que pasó en el cuarto trimestre del año pasado, cuando muchos levantaban la bandera de la victoria, cuando todavía estamos viendo que la batalla no terminó, y por lo tanto creemos que es un disciplinamiento a la Fed en cuanto a cuándo va a mover la tasa de interés. Entonces, esos serían los aspectos generales de la presentación. Voy a tratar de justificar estos puntos, y por otro lado también voy a dar qué es lo que está pasando en un mercado que afortunadamente para la renta variable es un nuevo, la verdad tampoco tienen freno, más allá de que ayer tuvieron un pequeño respiro. La performance de la renta variable en general durante todo este año viene siendo muy buena, con nuevos récords. También tenemos muy buena dinámica en los commodities, y también tenemos muy buenas dinámicas por fuera de Estados Unidos, un poquito más heterogéneo, pero el que quiere diversificar en materia geográfica también está teniendo buenos resultados. Y la parte negativa de todo este contexto sigue siendo la renta fija, una renta fija que todo el mercado pone las fichas que va a ser el año de recuperación, pero mientras tengamos este escenario de suba con la actividad desacelerando poco, y una Fed que va demorando su famoso
punto de inflexión en cuanto a la política monetaria, bueno, los hace un poquito más pesado, pero bueno, para eso después Sergio les va a comentar mejor cuáles son las alternativas que tenemos. Entonces, arrancando por los datos, lo más importante que tenemos es esta sensación de reflation en Estados Unidos. ¿Por qué le decimos reflation? Porque tenemos aceleración de la inflación, como ustedes pueden ver en el margen, no la vamos a ver en detalle, pero fíjense cómo vamos casi 5 meses consecutivos de una inflación que si lo anualizamos está muy por encima del objetivo de la Fed, y también tenemos un nivel, una tasa de desocupación que si bien está un poquito más alta que el año pasado, sigue en niveles históricamente bajos e incluso por el mes de marzo dio bastante mejor a la de febrero. Fíjense, estamos en una tasa de desocupación en torno al 3,8 cuando el promedio histórico de Estados Unidos está por encima, levemente por encima del 4%, y el mínimo histórico había sido del 3,5%, así que estamos en ese rango de más no le podemos pedir a este mercado laboral. Cuando empezamos a hablar por qué la economía no desacelera, vamos un poquito más para atrás, en el cual es cierto algunas visiones del mercado que están marcando que el crédito viene ajustando. Acá lo hice en términos reales para apuntarle y anualizarlo como para que se vea un poquito mejor, ¿no? Pero ustedes acá ven cómo la crisis bancaria de los bancos regionales allá por marzo tuvo su efecto, poquito, pero tuvo su efecto en el crédito al consumidor. Fíjense cómo ajustó casi un 3%, menos de un 2% lo que ajustó en los últimos 8 meses el crédito del sector privado, muy poco, pero en febrero sí vimos una caída de casi el 2% anualizada, lo cual es una señal que nos muestra que algo puede estar pasando, pero bueno, cuando vamos a la verdad de la milanesa, que es qué está pasando con el consumo, vemos que en febrero el consumo, lejos de desacelerarse y un poco perdón, convalidar esta caída que había tenido en enero, se recuperó muy rápido. Fíjense, en enero había caído un 2,6%, en febrero ya recuperó, más que recuperó toda esa caída y tuvo una suba del 5,3%. Parte de esta caída, siempre le hemos comentado que también tenía que ver un poquito con el fuerte incremento que habían tenido en diciembre, por lo tanto a veces no hay que ser tan dogmático con las variaciones mensuales y a veces tener un poquito de paciencia y ver la dinámica promedio tres meses móviles, y ahí vemos cómo el consumo se sigue recuperando o sigue teniendo un muy buen dinamismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que tengamos un muy buen dinamismo del consumo? Y la parte buena de esto es que son los servicios los que más están traccionando. Fíjense que el dato de febrero, el servicio subió un 7,6%, la verdad es el mejor ritmo de crecimiento que tuvo al menos de los últimos 2 años, y fíjense cómo la parte de bienes ahí se recuperó tras la caída que habían tenido en enero, un poco también parte de esa caída es por las muy buenas compras que tuvimos en Navidad y por eso en diciembre habían subido tanto. Y por otro lado tenemos cómo están financiando las familias este crecimiento en el consumo, y es con cierta caída en la tasa de ahorro. Fíjense, la tasa de ahorro, las familias solamente se quedan con el 3,6% de los ingresos, el resto lo gastan. Es una tasa de ahorro relativamente baja, históricamente baja, pero la verdad que se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque todavía los ingresos siguen traccionando. Y cuando vemos por qué los ingresos siguen traccionando, es porque tenemos un mercado laboral muy sólido. Y hablando del mercado laboral, tenemos que en marzo, la verdad el dato que conocimos el viernes pasado fue muy positivo. Fíjense, se crearon 303.000 puestos de trabajo. Para que tengan una idea, el mercado esperaba 200.000, es decir, hay un error en cuanto al diagnóstico de para dónde va la economía americana, porque un poco el mercado, los analistas, todos están esperando una fuerte desaceleración que, como ustedes pueden ver en el gráfico, todavía no se ve, ¿no? Fíjense, no solo fue mejor respecto a febrero, también fue mejor respecto a enero, sino también contra lo que fueron los meses anteriores, ¿no? Si vemos hasta noviembre se creaban más o menos 190.000 puestos de trabajo, y ahora estamos en una relación de promediando casi los 280.000 puestos de trabajo. Cuando le sacamos un poquito más de punta el dato de empleo, fíjense que la tasa de desocupación quedó en el 3,8%, como les dije al principio, un poquito por debajo de la de febrero, pero un poquito más alta a la que teníamos en marzo del año pasado.
¿Por qué se explica que la tasa de desempleo caiga tan poquito? Bueno, porque en el juego de este mercado laboral siempre tenemos que ver otras dos variables, que es cuánta gente ingresa al mercado laboral, la población económicamente activa. Fíjense que en marzo se aceleró a 469.000 personas entraron a este mercado laboral, y después lo que está pasando con el mercado agrícola, que por fin tuvo un repunte, después de fuerte caída que había tenido hasta febrero, tuvo un repunte de 195.000. Por lo tanto, acá tenemos lo que pasó en marzo, de que tuvimos una creación de empleo total casi de 500.000 puestos de trabajo, que les permitió abastecer a toda esta gente que entraba al mercado laboral, y por eso la desocupación cayó en 29.000 personas. Si lo vemos un poquito más de largo plazo y vemos lo que pasó respecto a marzo del año pasado, fíjense, acá vemos la pujanza de la economía americana. Fíjense que desde marzo, desde marzo del año pasado hasta marzo de este año se crearon casi 3 millones de puestos de trabajo, y fíjense cómo eso no alcanzó para bajar la desocupación. ¿Por qué no alcanzó? Y bueno, porque de nuevo entraron 1.200.000 personas al mercado laboral, que aún es poquito considerando todavía que esto tiene margen para ir recuperándose, pero bueno, es algo que por eso la tasa de desocupación no se va a cero, ¿no? Porque todavía tenemos esta sensación, o por lo menos esta coyuntura de la población económicamente activa, que nos hace que debería seguir subiendo. Y por otro lado tenemos algo que comentamos en el House View pasado, que es lo que está pasando con el empleo agrícola, y acá hay olorcito a política inmigratoria, en el cual, fíjense, se destruyeron casi 2.200.000, casi 2.300.000 puestos de trabajos agrícolas, que si bien en el total es el 3% de toda la fuerza laboral de Estados Unidos, fíjense cómo estas variaciones me hacen subir un poquito el desempleo, ¿no? Porque se crearon 3 millones de puestos de trabajo, entraron 1.200.000 y se fueron otras por el mercado, por el empleo agrícola, casi 2.300.000. Resultado de esto es que aumentó 560.000 puestos de trabajo, 563.000 personas quedaron desocupados, y por eso ahí ven que la tasa de desocupación pasó del 3,5 en marzo del año pasado al 3,8 en marzo de este año. Pero otro dato que tenemos en el mercado laboral, todos se pueden imaginar que teniendo una tasa de desocupación tan baja y un mercado, una creación de empleo no agrícola pujante, bueno, esto no hay que ser muy iluminado para pensar que va a haber presiones salariales, y eso es un poco lo que está viendo. Fíjense que los datos de salario por hora, si bien en Estados Unidos es bastante heterogéneo todo lo que tiene que ver con los salarios, pero si le creemos a este índice que marca las estadísticas oficiales, podemos ver cómo en marzo también se aceleró los salarios del sector privado, 0,35, en los últimos 12 meses subieron al 4,14%, esto es, como vamos a ver más adelante, tenemos una mejora del salario real, y acá venimos al nuestro cuentito de todos los meses, ¿no? Acá el crecimiento en la masa salarial. Fíjense, el empleo con todos esos números que yo les pasé de creación de 300.000 en marzo y casi 2,5 millones en el último año, bueno, eso implica una tasa de crecimiento del 1,9%. Si le sumamos cuánto el salario real, cuánto le está ganando a la inflación, es casi un 1%, 0,9 es lo que me está dando a marzo, más allá de esa cierta desaceleración. Por lo tanto, tenemos que la masa salarial real está aumentando al 2,8%, y por eso vemos que esto que le mostré al principio, que la tasa de ahorro de las familias no cae tanto, a pesar de que el consumo esté bastante pujante, básicamente porque lo van financiando con los flujos sin romper el chanchito. Esa es un poco la idea, que es de por qué vemos a la economía americana bastante fuerte, y por eso mientras haya creación de empleo privado, que empleo no agrícola tan fuerte, en un contexto que los salarios todavía tienen recorrido alcista para ganarle a la inflación, vamos a tener que el consumo va a seguir presionando, y eso también le va a dejar
un piso un poquito más alto a la variación de precios. Otra buena noticia que nos da la economía americana es esta corrección gradual que están teniendo el desequilibrio externo. Siempre tenemos que ver el desequilibrio interno y el externo. En el caso, el desequilibrio externo está mejorando. Acá mucho tiene que ver la política energética de Estados Unidos, como prácticamente redujo fuertemente sus importaciones de combustible e incluso es exportador neto, y eso le permite que reducir el déficit que tiene en el saldo de bienes y aumentar el superávit en servicios, y por eso vemos que la balanza comercial de bienes y servicios mejoró casi un 20% en el último año, y es una buena noticia en base al equilibrio, si quieren, macroeconómico. Es otra buena noticia que nos da la economía americana. Entonces, tenemos buen empleo, tenemos buen nivel de actividad. Vamos a la parte un poquito más amarga que les comenté al principio, que es esta aceleración de la inflación. Esta aceleración de la inflación nosotros se la veníamos comentando de hace mucho tiempo, digamos, o por lo menos desde al menos desde noviembre del año pasado, o incluso siempre poníamos ciertos reparos. El mercado muchas veces estuvo hasta ayer confiándose de que la inflación no pasaba nada porque miraban la interanual y un poco, no sé si se hacían los distraídos con la evolución mensual que iba teniendo. Entonces, tuvieron que pasar 5 meses para que me salga un mes favorable, que era marzo del 2023, para que me entre un mes menos favorable, como lo fue, fíjense, en marzo del año pasado la inflación fue muy poca, hoy este marzo fue 0,4%, 0,3% esperaba el mercado, y por eso es que la inflación interanual se aceleró. Un poco los titulares de Wall Street es: se aceleró la inflación, pero bueno, diríamos chocolate por la noticia, la inflación se viene acelerando desde octubre del año pasado, lo que pasa que en términos interanuales a veces nos deja ir un poquito más lento en el análisis, pero lo cierto es que la inflación está subiendo, tampoco es que nos vamos de nuevo a un escenario del 20%, pero acá, perdón, del 10%. Acá lo que queremos mostrar es un poco este mapa de riesgo que tiene la Fed, ¿no? No está el horno para bollos en cuanto a bajar las tasas de interés con este nivel de inflación, que va a tener un piso relativamente alto, porque todos los meses, fíjense que vamos a comparar contra meses que fueron buenos, y eso va a hacer que esta inflación interanual siga por encima del 3%. Recuerden que el objetivo de la Fed es llegar al 2%. La Fed ya sabe que no lo va a lograr este año, pero le pone, obviamente, es una mala noticia para el mercado. Cuando abrimos un poquito este índice, vemos que la aceleración, lo más importante es que también le da esa resistencia a la inflación core. Fíjense que desde los últimos 3 meses la inflación core fue levemente 0,4%, si queremos le sacamos un decimal, el 0,4% es casi 4% anualizado, lo cual esto lo deja bastante mal, lo deja bastante incómoda a la Fed, y es por eso que no es un poco lo que le venimos comentando, ¿no? Fíjense, acá tenemos la resistencia en los precios de los servicios. Si bien los precios de los bienes siguen bajando, tenemos que los precios de los servicios todavía se mantuvieron al 5,4%, por eso es que nos cuesta tanto bajar la inflación. Y por otro lado también vemos ahí algo que el mercado siempre quiere ver, que es si le sacamos vivienda, porque todavía no cuajan que los precios de la vivienda van a desacelerar mucho más lento de lo que esperábamos, e incluso si le sacamos esta inflación, la supercore, bueno, también está dando, marzo nos dio un número malo, un 3,8%, fíjense que la interanual venía dando el 2,4%, y en los últimos 3 meses, si anualizamos, estábamos dando al 3,3%. Entonces, lo que nos están mostrando estos números, que la inflación, si sacamos toda la parte volátil o toda la parte regulada, energía, alimentos e incluso vivienda, bueno, vemos que la inflación también se está acelerando, y eso es lo que, por eso el mercado ayer reaccionó tan mal a este dato, ¿no? De un 3,8%, la verdad es mucho para lo que veníamos viendo y lo que venía esperando el mercado. Entonces, tenemos buenos datos de empleo, tenemos inflación que se va acelerando, y acá vemos este punto, ¿no? El por qué sin freno. Bueno, porque si ponemos todo en la batidora y le pedimos a la Fed de Atlanta que nos tire su nowcast, nos da que en el primer trimestre de este año la economía estaría creciendo al 2,4%
anualizado, esto es por eso un muy lento soft landing. Cuando vemos por qué le da 2,4 a Atlanta, este dato lo vamos a tener recién, el dato de la primera estimación del PBI lo vamos a tener ahora a fin de abril, ya vamos a tener un dato más certero, pero nos manejamos con esto que es la verdad, siempre venimos comulgando con este indicador que siempre nos permite ir adelantándonos un poquito a la visión del mercado, ¿no? Entonces, fíjense que este 2,4% se apoya en un muy buena performance que están viendo para el consumo, casi un 3%, una buena performance que está teniendo la inversión, y esto lo va a compensar un poquito con el menor aporte que hagan las exportaciones netas, básicamente porque en el margen las importaciones en cantidades están creciendo un poquito más rápido que las exportaciones. Esto no invalida el punto que les dije antes de que Estados Unidos está corrigiendo el desequilibrio externo. Esto es lo que pasó en los últimos 3 meses y esto es lo que le resta un poco al crecimiento. El consumo público, el gasto público sigue siendo, esto es una de cal y una de arena, le sigue aportando al crecimiento, pero después vamos a ver que también le complica el frente fiscal, ¿no? Pero bueno, después otra de las cosas que acá tenemos es la variación de inventarios que le está jugando en contra, por lo tanto, a los incrédulos de que la economía americana está creciendo, que arman, en lugar de usar el PBI, usan el GDE, que es, le sacan inventarios, bueno, ahí vemos que si no tenemos inventarios, la economía crece al 2,6%, o sea, van convergiendo a que la economía sigue traccionando, sigue creciendo, sigue generando empleo, y es por eso que la inflación le cuesta bajar y es por eso que la Fed se está poniendo un poquito más dura a la hora de sus comunicaciones. Fíjense que en el último famoso dot plot que hizo en marzo, cómo ajustó al alza sus estimaciones de crecimiento. Fíjense que para este año ahora espera un crecimiento del 2,1%. Hace 6 meses esperaba apenas un 1%, es decir, a los economistas locales a veces nos critican por los pifies y fíjense cómo el hecho del ejercicio de la proyección, ¿no? O el ejercicio de ir viendo mes a mes lo que está pasando, como para ir corrigiendo esas estimaciones, y fíjense, está dando un 2,1% de crecimiento, creen que el desempleo se va a mantener relativamente bajo, creen que la inflación no va a bajar al 2%, de hecho están viendo una core al 2,6%, recuerden, está al 3%, o sea, tiene trabajo por hacer, en tanto que creen que la tasa de este año va a cerrar el 4,6%. Para el año que viene tampoco están estimando recesión, puede haber recesión en algún trimestre, estos son datos anuales, no creo que eso ocurra, y si ocurre se recuperaría rápidamente, porque fíjense que también corrigieron el crecimiento de 1,8 a 2%, una leve suba de la tasa de desocupación, y ahí la Fed creería que está el trabajo prácticamente hecho en materia de inflación, que ahí tendría un IPC o un PCI en torno al 2%, que es el objetivo que tienen, pero atención, con un poquito más de tasas de interés, están estimando al 3,9%. Es decir, la Fed le está mostrando al mercado que va a bajar la tasa de interés, pero tampoco se llenen de achuras de que la va a bajar bastante rápido, porque incluso acá está mostrando que este higher for longer, bueno, va a ser, ¿no? Incluso ahora vamos a ver que con los datos de ayer, bueno, muchos que el mercado había empezado este año muy efervescente en que la tasa de interés iba a caer rápidamente este año, incluso la veían abajo del 4%, es decir, nosotros tenemos que combatir esas expectativas, a veces no las entendemos, pero bueno, las tenemos que explicar. Bueno, ahora el mercado parece que se achicó y cree que la puede bajar ya cree que en junio ya no la va a bajar, hay dudas si la va a bajar en julio, de hecho las expectativas, las probabilidades que le asigna el mercado a que la deje intacta en julio subieron, está casi en el 40%, era cero hace un par de meses, así que fíjense el cambio en la percepción, en tanto que para lo que queda de este año esperan que pueda bajar levemente por encima del 4,6%, están un poquito más optimistas eso, pero evidentemente se van a ir corrigiendo al alza. Y para el año que viene, bueno, hoy están viendo que bajarían la tasa de interés un poquito más rápido, porque se irían al 3,9, pero bueno, como siempre, somos esclavos de los datos y vamos a tener que ir viendo a ver si el horno está para bollos en cuanto a que esto pueda seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro factor que nos va a golpear? Hago todo esto para llegar al rendimiento de los bonos del tesoro, porque tenemos tasas, una Fed que se va a mantener restrictiva en materia de política monetaria,
al menos por la tasa de interés. Y por otro lado tenemos una cosa que aparece y desaparece en los diarios o en los reportes de analistas, que es lo que pasa en la situación fiscal en Estados Unidos. Y la situación fiscal tiene un problema. Primero, que venimos de un déficit elevado, después tenemos intereses, ese déficit generó un aumento de la deuda, y ese aumento de la deuda ahora se financia con tasas más caras, ¿no? Entonces, por eso ven ustedes que la participación de los pagos de intereses ya cada vez son más, es uno de los principales gastos que tiene hoy el Tesoro americano, ya llega a 3 puntos del PBI, y fíjense que si bien en el primer trimestre, este es dato de ayer, o sea, está bien actualizado, con el dato de ayer, si lo analizamos, estamos viendo una caída de 3 puntos del gasto primario, que nos permite mejorar algo el resultado primario, pero sigue siendo muy deficitario, y con esto también mejorar, compensar parte de esta suba de intereses. Más allá de esta suba, de esta mejora en el gasto primario, fíjense, cayó un 8% en términos nominales, no alcanza, y no alcanza para que el resultado global mejore sustancialmente, es decir, vamos camino a un déficit elevado. Fíjense, si mantenemos esta dinámica, el resultado fiscal de 2023 iría al 6% del PBI, algo mejor al de 2023, pero todavía bastante alto y bastante por encima de lo que estaba previo a la pandemia, que eso, como les digo, lo tenemos que hacer con intereses que van a pesar más. ¿Por qué? Porque el nivel de deuda es alto, y fíjense cómo este nivel de deuda ya está al 122% del Producto Bruto Interno. A esto le tenemos que lo vamos a financiar con tasas más caras y de acuerdo a las proyecciones del propio Congreso en cuanto a la estimación fiscal, este ratio de deuda va a seguir subiendo. Por lo tanto, este olorcito a que puede haber algún evento de riesgo con la deuda pública americana, bueno, comienza a tornarse un poquito cada vez más preocupante a medida que los resultados fiscales no mejoran de manera sustancial, al tiempo que las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo, ¿no? Entonces, estos son dos malas noticias para la política, para el equilibrio general de Estados Unidos, y el mercado en algún momento esto puede ser un factor de riesgo que un poco nos termine apagando la luz a esa fiesta que tenemos en las acciones. Pero bueno, va a haber tiempo para esto, hay mucha tela para cortar ahí, lo pongo simplemente para que sepamos que acá hay un riesgo que vamos a tener, hay un perro ladrando ahí, que hoy está atado, esperemos que no lo suelten, ¿no? Pero es un factor a que tenemos que seguir teniendo en cuenta, más allá de que es bueno que la economía crezca, porque básicamente va permitiendo que este ratio no suba tanto, pero bueno, el hecho de que las tasas de interés sean más altas, con un nivel de deuda cada vez más alto, bueno, genera que sea cada vez más complicado esa convergencia al equilibrio fiscal. Entonces vamos llegando, no te asustes, Sergio, ya voy terminando. Vamos llegando a lo que pasó en el mercado y sobre todo lo que pasó ayer. Nosotros seguimos con este view de que todavía las tasas de interés de los rendimientos de los bonos del Tesoro están bajas, ¿no? Seguimos creyendo que todavía tenemos dos caminos por recorrer. Primero, que las tasas largas superen a las tasas cortas, es decir, que se normalice la pendiente de la curva americana, y por otro lado, que las tasas superen los rendimientos de los bonos del Tesoro, superen a la tasa de política monetaria, que eso, si quieren, es la anomalía, y creemos que esto va a ir camino a eso. Hoy está en 4,55, es algo que se viene demorando. Fíjense la curva invertida, recuerden cómo el mercado comulgaba que cada vez que la pendiente era negativa era síntomas de recesión. Acá, como lo hemos destacado varias veces, no solo no hubo recesión, sino que se aceleró el crecimiento, lo cual toda esta línea, bueno, hoy lo tenemos que meter en el bolsillo para estimar una recesión. En algún momento vamos a tener cierto tropiezo del nivel de actividad, pero claramente este indicador como anticipo de que va a venir un nivel de actividad, el que lo vio y confió mucho, obviamente quedó en offside, porque no pasó lo que eso anticipaba, ¿no? Y de hecho no va a seguir pasando de acuerdo a nuestras estimaciones. Entonces tenemos que la curva americana está siguiendo los rendimientos
de los bonos están subiendo. Cuando vemos un poquito las expectativas de inflación del mercado americano, bueno, tenemos que ampliar mucho la escala para decir que subieron, pero si vemos una visión más de largo plazo, decir, bueno, le están haciendo precio, ¿no? Porque más allá de que tuvimos inflación del 8, el 9, además el mercado sigue creyendo más o menos que la Fed o la política monetaria van a lograr su objetivo en que la tasa de inflación va a estar en torno al 2,4%, 2,5% en el caso para 5 años, o sea, le dan esa credibilidad a la política monetaria. Y obviamente que suban los rendimientos de los bonos del Tesoro y sobre todo tengamos este proceso de normalización. Acá viene también nuestro view un poco contrario al mercado, en el cual nosotros seguimos sin recomendar alargar duration, ¿no? Porque creemos que todavía las tasas largas tienen un poquito más de recorrido alcista y eso es lo que lo van a seguir golpeando. Acá lo podemos ver claramente cómo se comportó en cada uno de los índices de renta fija. Fíjense que los más largos son los que más cayeron, 4,5 contra 1,2 que cayeron los bonos cortos, pero si nos vamos a la parte corporativa, los investment grade, que son más de duration un poco entre 6 y 7, fíjense cómo cayeron un 4,2%, cuando los high yield, más allá de que son más riesgosos, tienen una duration de 2,5, y fíjense que cuánto mejor anduvieron, ¿no? Entonces eso para el que tiene renta fija, después Sergio se los va a comentar mejor, pero bueno, seguimos con esta sensación de que todavía no es momento para ni fijar tasa ni irse muy largo, porque todavía creemos que hay tela para cortar en cuanto a la suba de tasas. Por otro lado, como les dije, tenemos esta disociación entre el mercado de renta fija y el mercado de renta variable. Tuvimos el S&P que alcanzó nuevos máximos históricos. Bueno, ayer en la última semana tuvo cierto tropiezo, pero acá lo que vemos, algo que siempre marcamos, ¿no? Perdón, me fui de acá, tenía otra acá, que es la fortaleza que tiene el S&P en cuanto a su diversificación, pero fíjense que subió en lo que va del año casi un 8,2%, le ganó al Nasdaq, le ganó al Dow, está bien, fue impulsada por las primeras 10 de las más capitalizadas empresas, pero esto marca el que tiene S&P sabe que cuando no son las mega caps van a ser el resto de las 490 empresas que algo le van a aportar, y cuando lo vemos a nivel sectorial, fíjense, ¿no? Como a nivel sectorial casi todas subieron, menos acá consumo discrecional, acá esto se llama Tesla, como se viene cayendo. Tuvimos una nota que hizo Nicolás en cuanto al mercado de autos eléctricos y cómo está golpeando la acción de Tesla. Bueno, ahí eso tiene como testigo esta caída del consumo discrecional de este año de 0,1%, con un mercado que está subiendo mucho. Real estate con la suba de tasas no le está pasando bien, pero el resto de los sectores están teniendo una buena performance. Obviamente el energético cobra relevancia por la suba del precio del petróleo, es un 17%, pero comunicación acá de la mano de Meta también nos sigue aportando rentabilidad a las carteras. Los bancos están teniendo muy buenos resultados, así que en términos generales decimos que el S&P es una buena opción. Y me quiero ir, bueno, también es una buena opción la renta global, renta variable global, como Estados Unidos. Tenemos el caso de Japón, que es un poco la superó en lo que va este año, un 8,2%. Y en cuanto a emergentes, un poquito más amarrete la dinámica, apenas un 2,5%. Y acá tenemos eh, dos malos protagonistas, que acá es China, aunque en el margen se está recuperando, y América Latina con una caída del 2,8%, en el cual esa caída de América Latina se llama Brasil, con esa caída del 8,2%, cuando el resto de la región prácticamente estuvo entre estable o muy buena, como el caso de Perú, Colombia y obviamente nuestra querida Argentina. También tenemos otro, también quiero terminar para ver un poco de los commodities. Acá se está hablando, tenemos el riesgo geopolítico dando vuelta, incluso estaba dentro de los bullets que les pusimos a la invitación a esta charla. Pero bueno, acá lo cierto es que salvo los commodities agrícolas, en un contexto en el cual el dólar se viene fortaleciendo, no sé, la perdí acá, el dólar se sigue fortaleciendo, sobre todo lo que pasó ayer, el hecho de que la Fed le dé argumentos para seguir con tasas de interés más altas por más tiempo, le está dando que el dólar se siga fortaleciendo contra todas las monedas, sobre todo contra el yen. Más allá de eso,
tenemos que siempre está, que si se fortalece el dólar, los commodities tienden a bajar, pero acá el riesgo geopolítico está jugando, por eso tenemos que el petróleo alcanzó nuevos máximos en lo que va del año, un 21% es lo que sube en lo que va de 2024. El oro es el otro testigo, Sergio ahora va a hablar un poquito de eso, pero fíjense la dinámica que tuvo en los últimos, si tomamos contra diciembre de 2022, si bien ahí la base de comparación es un poco tramposa porque veníamos a nivel bajo, bueno, en lo que va de este año el oro subió casi un 13%, también está habiendo buenas perspectivas para el cobre, en tanto que las malas noticias para nosotros es lo que está pasando con los commodities agrícolas, con una caída promedio en lo que va del año del 10%, pero fíjense lo que es la historia de la soja, desde si nos comparamos con diciembre de 2022, está acumulando una caída del 25%. Atención a esto, obviamente lo hemos hablado cuando en el House View local. Así que este es un poco el panorama que teníamos para compartirle, un mercado que está entre festejar los buenos datos del nivel de actividad con la incertidumbre y tensión que genera una inflación que sigue siendo alta y sigue poniéndole reparos a la Fed a la hora de vislumbrar un escenario de bajas de tasa de interés e incluso un escenario de baja de tasa abrupto. Es como que ahora si baja la tasa, la baja muy poquito y obviamente a la luz de los resultados de la inflación. Así que bueno, Sergio, perdón, me pasé unos minutos, pero bueno, ahora te dejo la pelota a vos para que les cuentes algunas que estamos recomendando a los clientes. Bien, Martín, quiero resumirte en una o dos preguntas para que me des como el pase ahí a lo que voy a contar. Entonces, el household americano, el individuo americano, está con el ingreso real creciendo y con capacidad de ahorro en el margen. Las empresas están teniendo buenos balances, están sólidas y hasta incluso he visto en paralelo que han refinanciado deuda. Y las alarmas están empezando a sonar por el sector fiscal, por el sector público. ¿Es así? Sí, estamos entrando en un terreno en elecciones este año. Fíjate que ahí en el gráfico de deuda está que la deuda americana está por encima del límite establecido. Obviamente eso obliga a negociarlo en el Congreso y obviamente va a haber ruido en ese ahora está con ese changüí que tienen de algunas enmiendas que le permite aumentar la deuda por encima del límite, pero en algún momento van a tener que volver a negociarlo. Y obviamente, si la inflación no baja y la Fed se pone reticente a bajar la tasa de interés, obviamente el riesgo de crédito de Estados Unidos empieza a aumentar y si querés, es un factor, es una mochila pesada para ver caer a los rendimientos de los bonos del Tesoro. Correcto. Eh, ah, en base a eso quería empezar a compartirles los que les preparé para hoy del House View de abril. Y a ver, que me confirma si se ven. Sí, Sergio, Impecable. perfecto. Entonces, quería repasar de la renta variable, sectores, capitalización de mercado y estilo, donde podemos encontrar algo de valor. En renta fija lo mismo. Contarles una teoría del oro que me estuvo llamando la atención para compartírselas y eventualmente, digamos, generar algún debate sobre esto, capaz creamos más adelante. Y cerrar con las carteras recomendadas y algunas pinceladas de cómo las estamos armando, cómo lo estamos preparando. Em, para empezar a decirles, en todos estos puntos tenemos un trabajo conjunto en el equipo y basado también en la perspectiva para adelante que nos comentó Martín y mucho también trabajo con research propio y externo. Y cuando encontramos alguna pieza que nos complemente el análisis, se la sugerimos también y lo podemos bajar con todos nuestros interlocutores que asesoramos. Con respecto a la renta variable, por ahí había leído una consulta, ¿dónde estamos encontrando valor? Este gráfico me voy a detener unos minutos para explicarlos, donde trabajamos mucho con un proveedor que se llama Morningstar, que hace un análisis fundamental de las empresas. Es decir, complementamos el análisis, hablando en la jerga top-down que nos aporta Martín, con este análisis bottom-up de las empresas. Es decir, vemos qué sectores es más conveniente de acuerdo a la situación macroeconómica y financiera actual y futura.
y lo complementamos con, bueno, el análisis de qué empresas tienen balances sólidos. Entonces, acá este cuadro, si lo empezaron a analizar, básicamente más estrellas es positivo, menos estrellas es negativo, más estrellas es los tonos azules, menos estrellas es los tonos más rojos, más naranjas. Y lo que hace Morningstar es, y nos apalancamos bastante, porque nos viene dando buenos resultados con las proyecciones que hacen, es decir qué empresa tiene un balance sólido o buenas perspectivas, ya sea por temas regulatorios, ya sea por temas del management que está llevando adelante la empresa, dentro de cada sector. Y hay mucha duda con el sector y acá me voy a ir capaz adelantando a la última diapositiva. Em, Si bien el S&P está traccionando mucho, la concentración apalancado mucho en lo que fue tecnología por una parte, ahora con una poca rotación hacia lo que es energía, estamos viendo que en términos fundamentales está costando cada vez más encontrar esas perlas en el mercado. Es decir, las empresas subvaluadas o que tienen mucho potencial de upside o con buenas historias son cada vez menos. Esto indicaría que las acciones están descontándose a tasas de descuento muy bajas, es decir, estarían caras bastantes, por lo cual es fundamental ir encontrando estas oportunidades e ir volcándose hacia donde hay lugares. Martín nos mostró una diapositiva antes que el sector de real estate y el sector eh, bueno, consumo defensivo venían castigados en real estate, nos marcamos un menos 6,5% antes. Es decir, que hay empresas que están más castigadas que otras y habría que estudiarlas para ver si se incorporan al portfolio. Esto para tener desvíos con respecto al benchmark. Pero fundamentalmente lo que quiero traerles con este reporte, con este gráfico, es las acciones. Hay oportunidades, pero vale mucho hoy en día elegir bien qué papel se incorpora al portfolio. Si tenemos la capacidad de ir siguiendo estos papeles individuales, tener en cuenta la historia y los drivers de retorno, y después, si no, confiar en algún fondo común que venga haciendo bien las cosas. No obstante, les mencioné dos formas de atrapar estas oportunidades de manera activa. Los ETF para las acciones también son buenas alternativas. Honestamente, el ETF del S&P está concentrado en empresas que tienen una perspectiva muy buena como Nvidia y Microsoft, que están muy volcados en lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Y por lo que vengo leyendo y me parece que esto, y estudiando también, me parece que es una historia que todavía tiene mucha tela para cortar. Ahora esto es en general por sectores. Cuando vemos por un tema de capitalización las acciones, encontramos este índice que lo que nos marca es eh, cuáles son las empresas que tienen mayor descuento de acuerdo a su price target con respecto al precio actual. Es decir, si este índice nos da por abajo de 1, o cuanto más abajo nos dé el índice, significa que están más subvaluadas las acciones, es decir, que tienen más premio por capturarlas. Y lo contrario pasa cuando están en terreno por arriba del 1. Entonces, lo que está sugiriendo este reporte es que hay espacio en lo que es small cap para traccionar. Y es un trade que se está escuchando mucho, está leyendo mucho al respecto. Y los drivers son que la economía va a seguir traccionando, que los salarios van a seguir empujándose y que las empresas, digamos, vienen sólidas. Es decir, que como no va a haber una desaceleración fuerte del PBI o una recesión, estas empresas son las que podrían tener algún retorno extra. Acá eh, prefiero hablar de papeles individuales o incluso los fondos comunes de inversión que puedan, los mutual funds que puedan bucear en este universo, y no tanto el ETF. El ETF tiene un problema de raíz, sería el Russell 2000, el índice, que está hecho para ser un perdedor. Básicamente captura las empresas que tienen una capitalización baja y que cuando tienen una capitalización alta salen del índice. ¿Está bien? Entonces, básicamente se queda con las perdedoras ese índice y expulsa a las ganadoras. Entonces, desde ahí
se puede capturar algunos momentos, pero no es un índice como para casarse. Con respecto al estilo, yo acá suelo ser un poco más reticente con estas ideas de estilos de las empresas, pero también como para aportar al debate, las growth, que serían como más del lado tecnológico, y las value, que son más de economía tradicional, por decirlo así. Las growth parecerían un poco más caras con respecto a que hay menos oportunidades para explotar retornos. Y las value parecería que tienen algo más para darle al inversor. Pero yo ya quiero adentrarme a renta fija porque solemos concentrarnos mucho más en esta clase de activos, donde de hecho quiero explayar un poco más por los portfolios, los volcamos hacia este lugar, más que nada por la baja volatilidad comparado con la renta variable. Y a nosotros en particular nos gusta tener, no solo pensar en el retorno, sino también manejar con mucha prudencia la volatilidad de los portfolios. Em, Entonces, en este criterio, nosotros, teniendo en cuenta que nuestros interlocutores suelen ser argentinos, que tienen todo su portfolio, o la beta de su patrimonio neto volcado en Argentina, la parte de inversiones internacionales, preferimos que esté volcado en lo que es renta fija y tener más certeza sobre los retornos. Entonces, a partir de acá, lo que quiero traer son dos cuadros. Primero, vamos a agarrar rápido el de la derecha, que lo mostró Martín. La curva está invertida y la curva de rendimientos está subiendo. Como ven, en 2023, tenía a fines de diciembre de 2023, había unos valores de renta fija y, como les comentaba Martín, y vienen sosteniendo, estos retornos deberían subir para adelante. Y teniendo en cuenta esto, lo que les queremos comentar es que lo que está sucediendo con el mercado de renta fija es un evento, sigue el evento de tasas de interés, el evento de duration, que arrancó con esa primer suba de tasa de interés de la Fed. Bueno, sigue ahora todavía con esta inflación que no cede, o que le está costando un poco más ceder. Y ahí, con nuestro escenario de tasas, con una potencial normalización, el bear steepening, que sería que suban las tasas altas, las tasas de corto plazo, es decir, hasta 4 años, sería un sweet spot para estar, un lugar como que nos gusta. Y acá, como vemos un tema de tasas de interés y no un tema de crédito puntualmente, les resalté sobre todas las clases de activos de renta fija que hay, cuáles son las que vamos a prestarle un poco más de atención. Ahí tenemos lo que es high yield, lo que fue en el 2023, dando un retorno cerca de 11 con los ETF que trabajamos. Después vamos a bajar a instrumento, ¿no? Pero primero la clase de activo, investment grade, o también con, bueno, un retorno que les había dado. Recuerden que en diciembre bajaron un poco las tasas y esto es al corte del año. Y lo que fue investment grade short duration, que tenían spread un poco más bajos y rendió un poco más que un bono del Tesoro de Estados Unidos. No obstante, como ven, en 2024 el year to date, bueno, se los marcó Martín, esto es solo para responderle, pero vamos a estar trabajando un poco más en lo que es high yield y lo que es investment grade. Solo para mencionarlo, sobre tips y treasuries estamos viendo más sorpresas en inflación, que no están capturadas en las curvas como le mostró Martín con las tasas reales. Y de ahí estamos prefiriendo, vamos a empezar a ver si conviene tener algo más de ajuste por inflación para el próximo tiempo. Esperemos que esta reflación de la cual empezamos a hablar no se traslade a un desanclaje de tasas reales de largo plazo. Eso sería otro tema para charlar. Pero sí, yendo directamente al grano, les comentaba el tema de la renta fija. Es de mencionar que los spreads actuales están muy comprimidos. Este gráfico nos muestra en qué momento se expanden los spreads y en qué situación está hoy. Los spreads se expanden con defaults corporativos o, bueno, un evento sistémico como lo fue el COVID, pero vean que en los corporativos tarda un poco más en volver, en los eventos sistémicos vuelve un poco más rápido el tema de los spreads. Ahora,
El tema del spread es básicamente decir, rinde bono del tesoro más tanto por ciento, es decir, te ofrece un colchón más. Pero cuando vemos cuánto rinde toda la clase de activos, es decir, que está rindiendo un bono del tesoro entre 4,5 y 5% de la parte más corta, pero 4,5% más ese spread, estamos viendo que hay unas tasas que son muy interesantes y más que nada para el inversor argentino que suele tener acá el costo de oportunidad de tener los dólares sin hacer nada. Son tasas muy interesantes para ir capturando. Más que nada porque se está volviendo a hablar de este fantasma de la inflación que también come el poder adquisitivo de los dólares. Pero básicamente decirles, estos eventos crediticios por ahora no los estamos viendo, sería un cisne súper negro, eh, por lo cual el spread lo entendemos. Después lo mismo sucede un poco con lo que es high yield, vean que en los peores momentos de default de Lehman Brothers el spread lleva a 2.000 puntos, hoy está en 318, está comprimido, no vamos a escapar a esa realidad, pero estamos hablando que high yield, eligiendo bien los créditos, puede dar tasas en torno entre el 7 largo por ciento y el 8. Y también son tasas muy interesantes. Y como estamos mencionando, vemos eventos de duration, no estamos viendo los eventos de crédito por el household fuerte y por los balances también sólidos de las empresas. Entonces, de acá analizamos un poco qué es lo que sucede cuando uno entra en estos rendimientos de high yield, perdón, de investment grade en los próximos 5 años. Los próximos 5 años incluyen este año de elecciones y el próximo mandato americano. Entonces, cuando uno entra a este nivel de tasa de rendimiento, que es en 5,5% para investment grade, vemos que para los próximos 5 años anualizados, es decir, un año puede ser negativo, 2 años puede ser negativo, pero en general tenemos retornos de entre 4,5 o 5% como bajo y como alto, si hay eventualmente compresión de spreads, podemos llegar a tener retornos anualizados durante los próximos 5 años del 9%. Es decir, si hablamos de un portfolio de 5 años, o sea, que es más o menos un promedio razonable de tiempo, la porción de renta fija es bastante atractivo, ni que hablar la parte de high yield. High yield sí, tenemos acá el mismo gráfico donde vemos el nivel de entrada en el eje Y y vemos cuánto es el rendimiento anualizado de los próximos 5 años de la clase activa. Acá sí hay eventos donde se puede perder plata, estos eventos crediticios que hoy no estamos viendo, pero vemos que estos rendimientos con esta entrada en promedio se pueden ubicar entre el 6 y el 7% y la gran nube de puntos, la gran concentración de datos se da en torno al 10%, eh, que anualizado es un retorno muy atractivo también. Entonces, por esto estamos privilegiando la parte corta y después decir, bueno, capturemos también el spread este que hay de high yield en los portfolios para obtener un retorno más interesante. Ahora sí, bajando y dándole la parte de chapear al equipo, de mostrar al equipo. Quiero mostrarles este gráfico de volatilidad y rendimiento del último año. Lo vemos muy seguido esto porque queremos ver que nuestros portfolios se ubiquen en la frontera eficiente trabajando con una volatilidad controlada. Lo último que queremos es decirle a un inversor o a un interlocutor con los que trabajamos, mira, este trimestre tu portfolio estuvo cayendo fuertemente porque tomamos posiciones muy de esquina, muy arriesgadas y no te ofrecimos el retorno que queríamos. Por otro lado, como ven, se ubica en esta frontera eficiente dentro de todo el universo de activos. Obviamente está imbatible las acciones, como les comentaba Martín, desde el año pasado para acá, retornos en torno al 30%, o sea, de un año vista, incluyendo los dividendos, pero los portfolios con los que estamos trabajando, de acuerdo al perfil de riesgo y lo que le venimos comentando de dónde estamos ubicando las clases de activos, se están ubicando ahí. Lógicamente los invito a hablar con sus asesores financieros más sobre cómo poder volcar estas ideas en sus portfolios. Y después la última, a modo de color, a modo de detalle, que también nos está llamando la atención, el oro en precios históricos altos. Este es un gráfico sobre de serie de tiempo, es para mostrarles que nominalmente estamos en el punto más alto en mucho tiempo, 2023. Eh,
solamente mencionarles eso, para que tengan un poco del dato de la historia. Y quiero rápidamente volcarme a cómo estábamos analizando el oro. ¿Está bien? Y en este gráfico, que lo hemos posteado en nuestras redes, pero lo venimos siguiendo seguido, desde 2006 que salió el ETF del oro, lo cual volvió al activo fácilmente invertible, o sea, un activo ilíquido con costo de almacenamiento, lo volvió invertible de entrada y salida en el mismo día, un gran vehículo para tener exposición a ese commodity. El oro empezó a describir un patrón inverso a lo que era la tasa de interés real. Es decir, la tasa de interés real sube, el oro bajaba, si la tasa de interés real bajaba, el precio del oro subía. Ahora, ese dato que se cumplió desde desde la aparición del ETF hasta febrero 2022, eh, sentimos que este ya no nos aporta mucho, pero quería traerles un dato de por qué, si estamos viendo las tasas de interés reales subiendo, el oro está traccionando de otra manera. Y acá, hablando con colegas y leyendo también, hay una teoría bastante interesante que el oro empezó a funcionar como un indicador también de lo que comentaba Martín, de el riesgo geopolítico que hay, eh, y que a mayor precio del oro, significa que el riesgo geopolítico, la desconfianza entre países es un poco mayor. Acá lo que sucedió en febrero del 2022 es una de las razones, digo, no de vuelta, es solo una teoría, la invasión Rusia a Ucrania, y con todas las consecuentes em, em, penalidades que le impuso Estados Unidos a Rusia, dentro de las cuales confiscó depósitos, y eso, digamos, tomaron nota varios bancos centrales que empezaron a volcar, a deshacerse de bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual también empuja la tasa de interés, y a también comprar oro y traerlos a sus propias bóvedas, ¿está bien? Porque de esa manera nada es confiscable. Entonces, desde ese punto de vista, vemos que esta descorrelación con la tasa de interés real se puede llegar a mantener. El trade del oro, apalancado mucho en el interés de los bancos centrales, se está manteniendo, es decir, está en máximo, sí, puede seguir creciendo. Y la verdad que con el nivel de incertidumbre geopolítica, si esta teoría es cierta, si este modo de pensar el commodity es cierto, tiene espacio para crecer. Y a modo de cerrar, solamente comentarles cómo venimos en el año con los portfolios. Nosotros los pensamos no solo por el perfil de riesgo, sino también por el tamaño de los portfolios para invertir. Entonces, es decir, a qué nivel eh, de diversificación podemos llegar con el tamaño de los portfolios con el cual estamos trabajando, pero en definitiva mencionarles que estamos teniendo un año. Los benchmarks básicamente son una combinación de los índices de renta fija y de AGG, y que vimos antes, y el índice de acciones mundiales. Entonces, en todos los portfolios en general, como tenemos una porción relativamente más conservadora que el benchmark, nos va bien teniendo en cuenta que tenemos una duration corta y nuestro benchmark un poco más larga. De ahí absorbemos menos impacto. Y como tenemos en general menos acciones que el benchmark, ahí en las más agresivas nos está costando traccionar un poco más. Eh, no obstante, estamos reportando un año con retornos que van desde el 1% para lo más conservador, perdón, desde el 2%, 2,60% para lo más conservador, hasta el 4 y pico o 5% para lo más agresivo. No, un año, un trimestre que nos gusta tener las charlas con nuestros interlocutores para mencionarles que están creando capital. Martín, con eso cierro la presentación. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Me pasé 2 minutitos, pero ahí lo cerré. Perfecto, Sergio, una maravilla. Llegamos a tiempo perfecto, así que muy interesante. Bueno, les reiteramos que todo este material después lo van a tener en nuestro canal de YouTube y también en el paper que probablemente estamos publicando esta semana o la que viene. Vamos a ver si llegamos. Pero bueno, la idea es que siempre consulte con sus asesores comerciales para que toda esta información que bien les comentó Sergio les pueda llegar
afinar el lápiz, ¿no? Así que, Sergio, muchísimas gracias por acompañarme en esta edición, muy bueno. Y bueno, y al resto, muchísimas gracias por haber participado nuevamente y bueno, a disposición ante cualquier consulta. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, muchas Sergio. gracias. Hasta luego. Gracias, Martín. Chau, chau.